Bueno, buenas tardes. Hoy es el día 2 de la Semana del Turismo con estos eventos que nos convocan un año más en una modalidad totalmente distinta porque antes eran presencial, pero bueno, lo que nos facilita también poder llegar a sus casas, que estén donde estén, ¿no? Bueno, les voy a presentar ahora la charla de hoy. Les agradezco, bueno, a la Universidad Blas Pascal, le agradecimos a Liditur, que están fomentando estas modalidades y estas charlas tan interesantes y necesarias en este momento. Estamos viviendo esta nueva normalidad que nos atraviesa y el turismo sobre todo. El tema de hoy es un tema muy interesante porque es la seguridad turística en los destinos post-COVID-19. Entonces tenemos que empezar a pensar en esta seguridad que va a ser uno de los aspectos importantes que van a generar esta palabrita que a mí me gusta decir siempre, confianza, que es lo que vamos a tener que poder vender, ser seguros, pero demostrar cómo vamos a ser seguros, ¿sí? Y bueno, les voy a presentar a Fabián Olmos, que es licenciado en seguridad, se formó en la Universidad de Villa María, comisario inspector retirado de la Policía de la Provincia de Córdoba, fundador de la Policía Turística de Córdoba, Argentina, asesor en su momento del Observatorio Turístico de Turismo Religioso en la Universidad Blas Pascal y docente en la carrera de seguridad turística, docente en la licenciatura de seguridad dando seguridad turística. Bueno, los dejo con él, que tiene muchas cosas interesantes realizadas y que abren la puerta a un camino que debemos abrazar y tener en cuenta como muy importante para generar espacios confiables, destinos confiables. Bueno, bienvenido Fabián, acá te dejamos con los hasta ahora 34 asistentes. Bueno, Vilma, la verdad que muy agradecido por estar presente aquí en este momento y sobre todo en esta semana tan especial y tan particular. Paso a compartir lo que sería el comienzo de la disertación y, como siempre dije, a mis ex compañeros de turismo, mis ex docentes, bueno, en este momento con el orgullo de tenerte aquí presente. Has sido docente en la carrera que estuve cursando yo en su momento en la Escuela de Turismo Marcela Montes Pacheco. Y como siempre digo, nunca olvido lo que son los 27 de septiembre, sobre todo por las turifiestas que se formaban en aquella época. Casualmente en esta semana tan particular que tenemos, la Semana del Turismo, tan atípico en este año 2020, dado por todas las circunstancias que son de público conocimiento, nos encontramos en este nuevo encuentro, bien digo, valga la redundancia, a través de estos medios tecnológicos que nos permiten mantenernos en el día a día en todo el mundo completo. Para ello, quiero hacer hincapié en lo que es la profesión del turista, de los turistas, perdón, de los especialistas, los futuros licenciados en turismo sobre todo, de lo que significa esta profesión tan noble. Y cuando digo tan noble me refiero porque es una profesión que se fundamenta sobre todo en el respeto. Y cuando hablo de respeto, hablo sobre el respeto a la diversidad cultural, social, política, a la diversidad de género, inclusive también a los colores de banderas de países. Y hago hincapié justamente a las banderas nacionales o de países porque voy a pasar a compartir un video que no tiene relación con respecto al color de bandera, sino al modo que se generó un hecho este, de tanta desgracia como fue el atentado a las Torres Gemelas.
Fabián, disculpa que te interrumpa, el video no se escucha. Bueno. Podés dejar de compartir. Bien. Comparto. Volver a compartir nuevamente, aplicar el sonido y compartir escritorio. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, sinceramente, en el caso personal, fue un momento tan impactante cuando se tomó conocimiento a través de los medios de comunicación de lo que estaba sucediendo con el atentado a las Torres Gemelas. Y a partir de ese momento se puede decir que hubo un antes y un después con relación al tema de la seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad se habla en términos generales. Pero cuando los especialistas en investigar este atentado terrorista pueden lograr establecer que los pasajeros los terroristas, mejor dicho, que lograron ingresar vulnerando todos los sistemas de seguridad de ese momento por los aeropuertos, en sus pasaportes figuraban como turistas. Entonces de allí viene una gran pregunta, ¿qué es la seguridad turística? Bueno, esto es una pequeña parte de todo lo que significa. No obstante, pasaron los años desde que se produjo el atentado y de a poco fuimos menguando en lo que es el tema de la seguridad. En algunos aspectos se potenciaron en unas modalidades de seguridad para algo determinado, pero hemos dejado otras de lado. En este caso, hablando puntualmente de lo que ha surgido a partir de este año 2020, básicamente no en el 2020, porque en realidad el tema del virus, de la pandemia, del COVID-19, casualmente se genera a partir del año 2019, más puntualmente en diciembre, donde aparece el primer caso puntual en esta ciudad tan icónica que
por los siglos va a quedar registrados en todos los anales de la historia, de todos los libros habido y por haber, y de cualquier profesión que signifique, porque no ha afectado solamente lo que es el mundo del turismo, sino también de todas las economías, de las costumbres, de la sociedad. Yo creo que es un cambio muy importante el que estamos recibiendo y el que estamos viviendo. Entonces nos hemos encontrado desde un inicio, aquí en Argentina, a partir de marzo, cuando se establecen las disposiciones de pandemia dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Así, esta ciudad de Wuhan, que es la capital de Hubei en China, realmente va a quedar en la memoria de todos nosotros. Y vienen muchas preguntas, muchas consultas a partir de este momento, sobre todo para esta profesión, como decía al inicio, tan noble de lo que es la actividad turística. Para ello, a través de las Naciones Unidas, con dos organismos muy importantes, entre ellos voy a mencionar en este momento lo que sería la Organización Mundial de Turismo, establece a partir de muchos años atrás lo que es una definición propia de lo que significa la seguridad turística. Entonces, determinan que la seguridad turística se la denomina la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica, y aquí podemos ir visualizando por qué tenemos que darle importancia a lo que es la seguridad turística. Vemos que ya sea por un atentado, ya sea por una situación de salud, que increíblemente algo tan pequeño, tan ínfimo, que no es visible a los ojos del ser humano, actualmente se esté llevando tantas vidas. Cuando hablamos de la integridad física y psicológica y económica de los turistas, que es lo que define a la Organización Mundial de Turismo, a la seguridad turística, todo lo que va afectando, este encierro que vamos teniendo, cómo nos afecta no solamente física, sino psicológica y económicamente también. Para los prestadores de servicios, para este caso sería para los futuros licenciados en turismo, puntualmente, porque empiezan muchas incógnitas, muchas preguntas con respecto a cómo será el futuro de cada una de las actividades que engloban esta profesión del turismo. Y lógicamente a los miembros de las comunidades receptoras. ¿Por qué a los miembros de las comunidades receptoras? Porque hay muchos destinos turísticos que se basan solamente en la actividad turística para un sustento económico y un movimiento, digamos, para ese lugar, para esa región. Básicamente, es la forma de establecer como definición de lo que es seguridad turística y una forma de poder insertarnos en lo que es este tema tan importante para el mundo, para todos. Para ello, la OMT establecen ciertos objetivos que son generales, en este caso, tratar de diagnosticar los productos turísticos, identificar los potenciales riesgos o peligros o problemas que puedan surgir, analizar las diferentes características detectadas y luego desarrollar una capacidad para gestionar, orientar y asesorar a quien requiera, digamos, de esta función. En cuanto a los objetivos particulares, es analizar las características de la seguridad turística, porque lógicamente aparecen distintas características que es muy amplio para tocarlo puntualmente en este tiempo que tenemos aquí. También conocer cuáles son los organismos públicos que identifican cuál es la seguridad turística que tienen en su región, en su lugar, en su ciudad, en su estado, en su provincia, dependiendo en el país del que estemos hablando. Y reconocer los riesgos turísticos en los destinos para prevenir y asistir a los turistas. Esto es muy importante, sobre todo para los profesionales cuando estén trabajando directamente en campo con los turistas, poder identificar y poder asesorar correctamente. Y orientar también a los turistas extranjeros, sobre todo, de cuáles son las costumbres, las culturas que tienen en el lugar que van a visitar. También poder acompañarlos identificando cuáles son sus consulados, que es muy importante, para tener un nexo, por así decirlo, con su país de origen.
Posicionados una vez en lo que significa la seguridad turística bien digo, en este 2020 la primera pregunta, ¿qué siente el turista? Pero cuando digo qué siente el turista no solamente es él, sino qué sentís vos, qué siento yo, qué sentimos nosotros en cuanto a la familia, estar en un momento tan particular de lo que establecen las normativas y las disposiciones legales de cada estado, como son, por ejemplo, el distanciamiento social preventivo obligatorio, que sinceramente, teniendo en cuenta lo que significa una cuarentena, deberíamos ir analizando los profesionales que se abocan a la parte de salud, de seguridad, a todos los profesionales que involucran en el mundo del turismo, si debería ser o no obligatorio. Actualmente nosotros estamos hablando de lo que sería una seguridad turística en los destinos turísticos post-COVID, pero hay una pregunta muy importante que nos deberíamos hacer. Si retrocedemos en el tiempo, allá por la década de los 80, en el siglo pasado, tuvimos una pandemia como fue la del SIDA. Sin embargo, en ese momento afectó a ciertos sectores del mundo. En otras latitudes no se observó tanto porque no se lo tuvo en cuenta de esa forma, pero siendo pandemia no se hizo la pregunta que nos hacemos hoy en día si es post-COVID-19 ahora, con esta pandemia, con este virus que tenemos, pero en aquella época, si retrocedemos a la década del 80 del siglo pasado, nunca hemos hablado de una seguridad turística post-SIDA. Es decir, que tenemos que analizar también si será una seguridad turística en los destinos turísticos con COVID. Es decir, que aquí prevalece lo que sería la educación que tienen que tener los estados con sus conciudadanos y poder dar políticas públicas de lo que es realmente un distanciamiento social y preventivo. Porque de a poco vamos a ir saliendo de toda esta situación en la cual es importante, es necesario, no solamente para contrarrestar lo que es el tema del COVID, sino también para que no nos afecte socialmente, psicológicamente, al ser humano, individual o en su conjunto. Para ello, a través de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo con la Organización Mundial de la Salud establecieron distintos tipos de protocolos en las distintas áreas que requieren en lo que es en el mundo del turismo y en cada uno de los actores de lo que es el turismo. Estos protocolos se puede decir que son generalizados desde este organismo central y descentralizado en los países miembros de la OMT. ¿Y por qué descentralizado? Porque dependiendo del país del que se hable, son los protocolos que se van a utilizar de acuerdo a los distintos productos turísticos con los que cuenta. Para ello, otro de los organismos muy importantes que intervienen en esto, y aprovecho para que puedan interactuar en lo que sería, por ejemplo, IATA, este organismo internacional que regula todo lo que son los espacios aéreos, las aeronaves aéreas, las empresas aéreas. Podemos visualizar, por ejemplo, con un pequeño clic en lo que es un mapa de interacción que nos da IATA. Vamos a sacar algunos comandos aquí para que lo puedan visualizar mejor. Por ejemplo, el punto de reunión aquí es de saber cómo es la seguridad en los destinos turísticos actualmente. Entonces, para ello nos podemos posicionar en cualquier país de cualquier continente y poder establecer cuáles son las disposiciones o normativas que establecen los organismos estatales de ese país para poder ingresar o no en el mismo. Por ejemplo, vamos a posicionarnos a ver en Argentina misma. Bueno, ¿pueden visualizar bien la pantalla? Sí, Fabián. Perfecto.
Bueno, como vemos, por ejemplo, la publicación que nos da IATA es del 23 de septiembre, o sea que es prácticamente reciente. Y aquí están ciertas disposiciones que establecen de cómo se puede ingresar o no al país. Por ejemplo, ya nos está diciendo que no se permite el ingreso hasta el 12 de octubre de este año. Esto no se aplica a nacionales y residentes en Argentina. Los vuelos a Argentina están suspendidos hasta el 12 de octubre. Si bien nos están informando que es a partir del 12 de octubre, pero no hay una confirmación de la fecha del 12 de octubre. Es decir, que todo va a depender del Ejecutivo de la Nación, es decir, a través del presidente, a ver qué es lo que va a disponer con respecto a los vuelos internacionales. Bueno, nos explica que no aplica para la repatriación y vuelos médicos. Los pasajeros deben completar una declaración jurada electrónica para el ingreso al territorio nacional disponible, y los nacionales y residentes de Argentina están sujetos a las cuarentenas por 14 días. Si ustedes ven, hay una cierta disposición que se establece de cuáles son las normativas para que uno pueda viajar, digamos, hacia Argentina. Y así podemos interactuar con cualquier país del mundo para ver cuáles son esas disposiciones. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países prácticamente están contando con lo que sería una declaración electrónica para los que son los ingresos del territorio nacional. Y en ello la OMT y la OMS están estableciendo ciertas disposiciones también de usar la tecnología, lógicamente, para poder establecer el estado de salud que tiene la persona, para saber si es portador o no del virus del COVID-19. No sé si alguien quiere consultar algo en particular de algún país, alguna duda que tenga para saber, o quiere interactuar él mismo para ver cuáles son las disposiciones. La verdad que sería muy interesante para ustedes. Pueden hacer preguntas por el chat grupal y yo se las leo al disertante, a Fabián. Bueno, no obstante, nos posicionamos Estados Unidos, a ver cuáles son las disposiciones que tiene Estados Unidos para poder ingresar o no al país, publicado el 14 de septiembre. Bueno, nos va dando muchas identificaciones, muchas información que son importantes de cómo es la forma de poder ingresar, quiénes pueden, quiénes no, bajo qué circunstancias. Los pasajeros están sujetos, casi todos los países tienen las mismas disposiciones en este caso, que están sujetos a las medidas del coronavirus, dependiendo de lo que establezca el país donde quieran viajar. Bien, volvemos nuevamente. Si bien nos establece a través de este organismo como IATA de cuál es la forma para poder ingresar a un país, a partir de cuándo, si hay restricciones o no, si ya tenemos fronteras abiertas para poder viajar al extranjero, otra pregunta como turista es si es seguro viajar en avión. Para ello, les comparto nuevamente un video donde también un profesional de la salud nos va indicando a través de una pregunta que le hace un periodista, son ciudadanos chilenos, donde ellos, obviamente, no solamente ellos, en todas partes del mundo, tratan de averiguar si se puede o no viajar en avión, cuáles son los peligros o riesgos. Muchas veces existen mitos en los cuales pensamos de que un pasajero al lado del otro ya prácticamente, potencialmente podemos contagiarnos. Pero bueno, quiero compartir con usted esta explicación breve que nos hace este profesional de la salud, que creo que es muy importante para todos. ¿Es seguro viajar en un vuelo, entendiendo que existen estos filtros EPA y que el aire se va renovando cada cierto tiempo? Sabemos que la principal forma de transmisión del virus es la vía respiratoria. Por lo tanto, de todas maneras, es obligatorio el uso de mascarillas dentro de las cabinas para los vuelos. El tener una distancia de 1 metro, como uno lo exige cuando está en una persona en un lugar, como en la calle o en una oficina o en la casa, es un poco difícil dentro del avión.
algunas aerolíneas lo han intentado bloqueando asientos para mantener un grado de distancia. Pero se ha visto que el riesgo de transmisión es menor, sino que es más importante la parte respiratoria. Y en eso lo más importante es el sistema de ventilación que tienen los vuelos, que impide, junto con el uso de mascarilla, la transmisión de agentes infecciosos, no solamente de coronavirus, sino que de otros agentes infecciosos que pudieran haber en el momento de un viaje. Supongamos que entonces en un vuelo hay una persona infectada y hay una gran mayoría que no lo está. ¿Se podría decir entonces que el contagio o el riesgo de contagio dentro de un avión es mínima o qué tan baja puede ser? Sí, un asintomático, generalmente lo que se ha visto ahora es que tienen una carga viral mucho menor. Por lo tanto, un asintomático utilizando mascarilla, la posibilidad de contagiar es de menos de un 2%. Por lo tanto, el filtro, y siendo asintomático usando mascarilla, la probabilidad de infectar es bastante menor al 1%. Por lo tanto, es mucho más seguro. Distinto a una persona sintomática, porque la persona sintomática genera las gotitas y microaerosoles al toser. Por lo tanto, si esa persona tiene mascarilla, la posibilidad de infección es menor del 3% y con el filtro y la circulación del aire también baja bastante. Bueno, ustedes podrán haber escuchado ahí lo que el periodista le consultaba, si se puede contagiar o no estando en el avión. Pero hay que tener en cuenta que los procesos preventivos que nos están dando en cada uno de los lugares de acceso para o de arribo para los turistas, estos organismos cumplen también disposiciones con los protocolos que ya están dispuestos. Es decir, que se reduce prácticamente al mínimo la posibilidad de que una persona contagiada pueda acceder, digamos, al aeropuerto ya para lo que sería arribar a una aeronave. Bien, dentro de los protocolos, acá he trabajado sobre 4 países, lógicamente el nuestro, Argentina, y pongo como ejemplo también en el sentido de cantidades de protocolos, me refiero a lo que sería España, Brasil y China. Para ello observamos, ¿no es cierto?, que en el caso de España, que casualmente es lo que le decía en un primer momento, que existen unos protocolos generalizados a través de lo que dispone la OMT, la OMS, y después cada país comienza a generar sus propios protocolos dependiendo de cuáles son los productos turísticos con los que cuenta. Bien, por ejemplo, si nosotros queremos acceder y si tienen la posibilidad de ingresar con el link, no hay ningún problema también, pueden hacer las consultas en cada uno de los protocolos que ustedes están observando. Por ejemplo, a ver, para los guías de turismo, en España, acá tienen la posibilidad que tienen los links, si lo quieren agendar para ustedes, es muy importante que lo tengan, más allá de que son de otros países, para que ustedes observen de cómo lo van analizando, cómo van disponiendo los protocolos. Entonces, establece obviamente una disposición a través del índice de cómo se va generando lo más importante que tiene que tener, digamos, en este caso para los guías de turistas. Todo se basa en el distanciamiento social, eso es fundamental, y las medidas de higiene necesarias. Lavado de manos, de los elementos que se utilizan. Es bastante práctico para que puedan acceder a cada uno de ellos y poder ver cómo son las disposiciones que tienen. Así acá, podemos visitar. Fabián, sí. Había una preguntita de antes que decía, ¿a qué refiere la diferencia de colores en azul en los distintos países? No entiendo bien la pregunta. Debe ser de las disposiciones de España, de como ellos lo ven un poquito en delay, puede ser de la parte anterior que venías hablando vos.
de los colores en azul que tenían marcado cada país. Perfecto. Bien, en el mapa de interacción. Ahí. Cuando ingresen ellos a lo que es la página de IATA, les va a ir indicando que los colores les van a decir si están restringidos o no. Es decir, que hay países que, dependiendo del color, que ya tienen libre circulación de lo que sería el ingreso de aeronaves de bandera extranjera. Los que están en azul son los que todavía no pueden ingresar, a no ser que sean únicamente vuelos humanitarios o de sanidad, como se llama, es decir, para repatriar, digamos, pasajeros de un país, digamos, que se encuentre en otro. Son los únicos vuelos que pueden existir. Y los otros que están en colores un poco más claros son los que ya tienen apertura de los ingresos a los aeropuertos. No sé si se entendió, Vilma. Creo que sí, yo lo entendí. Vamos a ver el que hizo la pregunta, después que nos escriba. Perfecto. Si lo entendió, bueno, o si le queda alguna otra duda. Bien, gracias. Bien, excelente. Seguimos entonces. Sí, avante. Bueno, aquí como le mencionábamos, también tenemos, por ejemplo, cómo son las disposiciones de protocolos. En este caso de Brasil, si bien pongo Brasil, pero está sobre todo relacionado al estado de São Paulo. ¿Por qué São Paulo? Porque es una de las ciudades de mayor cantidad de turistas que viajan, no solamente en el interior de su país, sino también a través del mundo, ¿no? Vemos que tienen pasajeros y guías para la industria de eventos, intersectorial, eventos, bares, restaurantes, espectáculos, alojamientos, y sector B5 se refiere a todo lo que serían de esparcimiento al aire libre, y como así también de todos los dispositivos sanitarios que deben tener cada uno de estos lugares. Bueno, aquí en Argentina yo me tomé el atrevimiento también ayer. Se quiso compartir, digamos, un poco cuáles son los distintos protocolos que tenemos en nuestro país a través de la página del Ministerio de Turismo de la Nación y de Salud también. Se disponen los protocolos que todo el mundo tiene acceso, lógicamente, como corresponde. Les dejo el link para que puedan aprovechar también, y de acuerdo a la especialidad que quiera hacer cada uno en la futura profesión como licenciado en turismo, para que puedan escudriñar un poco y tomar un poco más de conocimiento de cuáles son los dispositivos que tenemos hasta el momento, y que yo calculo que se va a mantener inclusive si ya dejamos de tener lo que sería la pandemia. Aquí me voy a focalizar ahora en lo que sería China. En China es bastante complicado poder acceder a la información, sobre todo gubernamental, dado su estructura y su forma política que tienen. Pero bueno, a través de los medios de prensa hemos logrado saber más o menos de qué forma vive China en el lugar donde se originó la pandemia, para saber cómo es en el mundo del turismo. Acá hago una conexión con esta página web del diario El Daily, ¿sí? Si bien, bueno, acá lo tenemos todo en inglés, por ahí si hay alguno que no domine el inglés, hoy tenemos la tecnología que nos permite, gracias a Dios, poder conectarnos en el idioma que necesitemos. Y puntualmente, bueno, a ver, vamos a ir a un párrafo en particular. Nos va indicando de qué forma se va movilizando la actividad turística, cómo se va reactivando nuevamente en relación a lo que fue enero, febrero, con respecto al tema de la pandemia. De a poco van creciendo las aperturas en cada una de las actividades turísticas, ya sea terrestres, marítimas, o mediante los aeropuertos, a través de los vuelos que tienen ahí en el mismo país. Pueden ingresar a cualquiera de esas otras páginas para que vean de qué forma van trabajando, digamos, los distintos sectores del turismo en China. Por ejemplo, a quien le hacen el reportaje dice que los primeros signos de la base de viajar posterior a la epidemia en China reflejan un viaje más joven. Esto es algo que también los especialistas
lo están notando, de esta forma de encierro que hemos tenido, se generan algunas circunstancias muy particulares. Tenemos personas de la tercera edad que sinceramente se encuentran aterradas por esta pandemia. O sea, en ellos se les genera un temor de poder salir, dadas las circunstancias, que son personas en riesgo, como así también aquellas personas que son más jóvenes, pero que tienen algún tipo de dolencia o enfermedad que afecta más el tema del COVID. Vemos que hay una gama de un grupo etario, por así decirlo, digamos más correctamente, de jóvenes que carecen de esa problemática, digamos, del contagio. Esto trae algunas consecuencias que todavía, lógicamente, al no conocer con exactitud el problema del virus, del COVID-19, se generan ciertas posturas, digamos, en cada uno como individuo, y dependiendo en el grupo etario en el que se encuentre, es la reacción que tiene para poder viajar o no. Entonces, encontramos personas de la tercera edad que son reticentes a poder salir a viajar, dado por ese temor extremo de lo que significa este virus. En cambio, en los jóvenes es distinto. Esa forma de encierro que han tenido en este momento se les ha generado la necesidad imperiosa de poder salir. Por eso un poco las problemáticas que tenemos de costumbres, de acuerdo a la región en la que nos encontremos viviendo. Los latinoamericanos somos totalmente distintos a lo que son los orientales, principalmente en China. O sea, somos bastante reacios a respetar las normativas y las disposiciones que nos dan. Por allí también existen excesos por parte de las disposiciones que también generan controversias y problemáticas sociales como las que vivimos actualmente aquí en Argentina. Casualmente, en las últimas 2 semanas, España inclusive está teniendo este tipo de problemas, dado que al parecer había menguado los contagios del COVID-19, habían mantenido una nivelación, digamos, de contagio, que ya se podría decir que habían pasado el pico, como decimos habitualmente, pero el rebrote se ha vuelto a generar. Información que me han dado no hace mucho a través del Consulado de Uruguay, que agradezco la colaboración que me han dado también, de las problemáticas que están teniendo, digamos, por estos rebrotes que están existiendo en algunas partes de Europa, dada la necesidad de los jóvenes, sobre todo, de salir y compartir en los bares, en los restaurantes, salir a las playas. Entonces son situaciones que se generan, y ahí es donde tienen que estar las políticas públicas trabajando para saber de qué forma debemos concientizar, digamos, a los turistas o a los asistentes, a los visitantes en estos lugares turísticos. Por eso en un momento planteaba lo que es el distanciamiento social, y las costumbres que tenemos en algunos sectores, en algunas sociedades, es de lo obligatorio. Entonces, allí es donde tenemos que aprender un poco de aquellos otros países que se encuentran con otras idiosincrasias, por ejemplo, como las orientales, en este caso puntualmente China. Información que me están dando prácticamente en el día de hoy, en China se está esperando algo que va a traer una repercusión a nivel mundial. Esperemos que sea positivo para todos, teniendo en cuenta que en las últimas semanas, en los últimos meses, los casos de contagio prácticamente son nulos. Hay días que prácticamente ya no tienen contagios, y para ello tenemos que tener en cuenta la cantidad de porcentaje. Hay que sacar una cantidad en porcentaje y no en cantidad de números, ya sea de personas con contagio, porque teniendo en cuenta que la cantidad de habitantes que tiene China y que no tenga contagio, la verdad que es increíble en la forma que están trabajando. Para ello, anualmente son personas que trabajan prácticamente todo el día, es decir, que sus momentos de ocio se visualizan en 2 momentos muy importantes en el año, uno que es el Año Nuevo chino, y otro, que es el que comienza ahora en octubre, que es la Revolución China. Y aquí es donde se genera algo muy particular. Solamente en cantidad de turistas por vías férreas se está calculando que para el 1 de octubre, que es cuando comienza el Día de la Revolución China, se calcula aproximadamente unas 12 millones de personas que van a estar circulando por distintas partes del país
de China continental. Esto significa que en estos 8 días de recesión que van a tener, el movimiento turístico va a ser incalculable para nosotros. Están teniendo una reactivación casi similar a la que han tenido el año pasado para esta época, y se calcula que en esos 8 días que ellos van a tener de ocio, un estimativo de casi 112 millones de personas que van a circular solamente hablando de la parte terrestre, por vías férreas. Es decir, que no estamos contabilizando vías aéreas, marítimas o fluviales en este caso, y lo que sería por vías carreteras. O sea que es impresionante el movimiento de turistas que van a tener, y el gran operativo que está dispuesto creo que va a ser importante para hacer un buen estudio y poder implementarlo lógicamente, o asemejarnos o aproximarnos, digamos, en distintas partes del mundo. Acá quiero compartir este video que es importante para que ustedes vean cómo es la actualidad que ellos están teniendo. O sea, nosotros en estos lares del mundo decimos, ¿y cómo viven en el lugar donde se originó toda esta gran problemática que nos afectó al mundo? Quiero que presten atención, lógicamente está en el idioma chino, pero está subtitulado y pertenece a la cadena CNN en español, o sea que también vamos a tener algunas interpretaciones de personas occidentales que viven allí. Y me gustaría que presten atención a la forma y costumbres que tienen ellos, más allá que prácticamente ya no tienen casos del COVID-19, siguen respetando las mismas normativas y disposiciones de prevención del uso de la mascarilla correctamente como debe ser, para prevenir, ¿no es cierto?, los contagios y manteniendo el distanciamiento social también. Cosa que nosotros aquí ya decimos, tenemos un día libre y nos olvidamos del barbijo y lo dejamos en la pera o lo llevamos en la mano o en el bolsillo, y no tenemos ese respeto que deberíamos tenerlo, y deberíamos hacerlo desde la parte de la educación, desde el hogar principalmente, y lógicamente de todos los establecimientos educacionales. Comparto el video. 今天是我从我们武汉是总共是封城了有76天嘛。一家人一起买一些食材回去做一顿火锅，因为已经很久很久没有吃火锅了。没办法出去嘛，然后小区也是关得有点严哈，说非常非常想出来，然后也是特别激动。1月21号开始没出门，然后一直到今天，然后头一次出门，然后现在是去找父母。毕竟现在这个还没有完全的这个阻断这个病毒吧，是吧？出来之后，每个市民出来肯定心里还是有点担心的。自从疫情发生以后，这7、80天没有出过门，偶尔呢你出来，现在就是稍微好一点了，偶尔出来转一下，锻炼一下身体。A través de ese código QR, la tecnología móvil, al lugar donde va la persona, tiene que identificar para poder saber cuáles son los movimientos que ha tenido de circulación. Contando el momento, como el comienzo de un nuevo año, medios chinos documentan a la medianoche la dramática reapertura de Wuhan. Los funcionarios se apresuran a hacer a un lado las barreras viales. El tráfico fluye una vez más. Durante 76 días, esta ciudad, con una población mayor que la ciudad de Nueva York, fue separada del resto de China continental. Hoy, el epicentro original del nuevo coronavirus ya no está más aislado. Un cañón de agua saluda al primer avión comercial que regresa al aeropuerto de Wuhan.
Dentro de las estaciones de tren de la ciudad, una vista inusual. Multitudes de personas. Pasajeros que pasan por controles de seguridad y chequeos. Solo aquellos con un certificado que muestra que están bien de salud pueden irse. Funcionarios ferroviarios dicen que solo este miércoles se vendieron alrededor de 55,000 boletos para viajes de ida. Filas y filas de trenes listos, justo antes de que el cierre del 23 de enero entrara en vigor. CNN viajó a Wuhan. Los llevamos a la fuente sospechosa del brote, a este mercado de mariscos. Conocimos a lugareños que, como nosotros, ignoraban el aislamiento sin precedentes que se avecinaba. Unas horas después de presentar nuestro informe, nosotros, como tantos aquí, recibimos la noticia de los planes para cerrar Wuhan. Luego abordamos un tren de regreso a Beijing para comenzar nuestra cuarentena, pero dependía de los chats de video para mantenerme en contacto con los que estaban dentro del bloqueo, como Iris Yu, atrapada en su departamento por más de 2 meses. A partir del miércoles por la mañana, estaba a bordo de un tren, totalmente protegido. Observen cómo Después de 80 días seguidos en cuarentena, finalmente salí hoy. Ahora estoy en el tren rumbo a Shenzhen. En cuanto al Wuhan que está dejando atrás, dice: Todavía no está completamente operativa. De hecho, se está recuperando. Incluso los funcionarios advierten, esto está lejos de volver a la normalidad. Recibimos mensajes de texto diarios del gobierno diciendo que no seamos este complacientes, que tengamos en cuenta que puede haber una segunda ola. Una posible segunda ola. Es por esa razón que los residentes de Wuhan, como el estadounidense Christopher Suzanne, no se les permite deambular libremente dentro de la ciudad. Los comités vecinales vigilan a las personas cuando entran y salen de sus casas y, si es necesario, hacen cumplir la cuarentena. Tengo este boleto especial, es un papel rojo. Me permite salir 2 horas al día, pero solo una persona por familia por día 2 horas. Y conoces a mi esposa, ella no va afuera, todavía está asustada. Mientras que algunas tiendas abren de nuevo, otros negocios permanecerán cerrados, incapaces de resistir las presiones económicas del duro aislamiento. Después de las moderadas celebraciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, los medios estatales marcan este momento como un nuevo comienzo, más o menos. Pero las incógnitas persisten en una ciudad que aún está atormentada por este virus devastador. David Goldberg, CNN, Shanghái. Bueno, es el momento de reflexión, y como reflexión y en esta especialidad que le agradezco a Dios por haberme puesto en lo que es ser licenciado en seguridad, como reflexión de parte mía, con seguridad y con percepción de seguridad, la recuperación del sector turístico entre todos va a ser mucho más sencilla. Bien, y como aporte dejo también una definición propia de lo que sería la seguridad turística desde mi punto de vista, por todos los años que llevo trabajando en lo que es este tema del turismo y de la seguridad turística, y de la cual soy muy agradecido porque la moderadora, una gran persona y profesional que ha sido docente mía en la Escuela de Turismo Marcelo Montes Pacheco, que cursé en algún momento. Quedo a disposición de las consultas que quieran hacer. Están mis datos para aquel que quiera contactarse y consultar lo que sea necesario en relación a la seguridad turística. Fabián, bueno, Sí. los invitamos a hacer las preguntas por el chat y yo se las voy a leer a Fabián. Fabián, léenos la definición de seguridad turística. Sí, cómo no. Bien. Por los años que yo llevo trabajando, observando lo que es el tema de la seguridad turística, desde mi perspectiva, la seguridad turística es el estado de confianza en el que el individuo se sitúa, protegiendo el valor social en torno al turismo y al sistema turístico, asegurando la biodiversidad y su naturaleza. Ese es el aporte como definición desde los estudios que yo vengo haciendo, análisis y observando en distintas partes. Relacionamos, sí, muy bien, relacionamos lo de sostenibilidad, que bajan de los ODS, relacionamos la seguridad y esa palabra que tendremos que hacernos cargo de generar la confianza, o sea, no le falta nada. Muy bien. Bueno, de los que están presentes, que hay unos cuantos todavía asistentes, 48,
¿Quién tiene alguna pregunta o alguna opinión que les ha parecido en esta normalidad que se nos avecina? Acá le dejamos los datos del disertante por si alguien quiere después hacerle alguna pregunta en otro momento, alguna consulta. Ningún Si problema, no, bueno. todas las consultas que quieran hacer, tengo todo el tiempo para poder responder, colaborar y lo que sea necesario con relación a este tema. Muchas gracias. Bueno, estamos en horario, pero nos quedan unos minutitos para escuchar si alguien quiere escribir alguna preguntita y yo se la leo a Fabián. Bueno, mientras tanto, Vilma, sinceramente quiero agradecer esta posibilidad, ¿no es cierto?, de presentar esta nueva profesión que a través de la Universidad Blas Pascal ha tenido la visión de presentarlos para los futuros profesionales, en el caso de la licenciatura en seguridad. Quiero agradecer la invitación de Eugenia Lanís, la directora de la carrera de turismo de la UBP, a Gustavo Suárez, representante en este caso, en esta semana de conferencias de la Universidad Nacional de Villa María, y a Marcelo Baldomero de IDITUR de la UBP, por permitirme este espacio y, bueno, poder hacer público lo que es esto tan hermoso para mí como lo que es la seguridad turística. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu generosidad, por compartir tus saberes y abrir estas puertitas al conocimiento que cada vez que nos acercamos a algún tema y en momentos como estos, donde la incertidumbre es una de esas palabras que antes no la sentíamos ni la conocíamos tanto y ahora la sentimos tan cerquita nuestro. O sea que hablar de seguridad turística es importante y desde esta visión que hay una carrera que habla de ello y que nosotros vamos a relacionar con el turismo, ya que hay una persona que se dedica a la seguridad turística en Córdoba. Así que bueno, bienvenido y bueno, ya lo vamos a invitar a la carrera de turismo y bueno, todos los que necesiten algo de Fabián, se lo pedimos y bueno, ya lo vamos a estar convocando seguramente en otras oportunidades. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias Fabián y a la universidad por generar estos espacios, que bueno, que por suerte hoy no hubo muchos problemas. Quiero agradecer también a mi director de carrera, licenciado Guillermo Ford, por la importancia que le da también a lo que es la seguridad turística. Bueno, muchísimas gracias y bueno, hasta mañana, que mañana también tenemos sellos de calidad, otra charla importante, lo que se está haciendo con los sellos de calidad sanitaria y que hacen al turismo y esta semana el turismo para cuidarnos, para cuidar y para demostrar que somos seguros y confiables. No sé si Fabián quiere decir algo más y si no ya nos estamos despidiendo. Sí, estoy teniendo acá una pregunta que nos están haciendo, conociendo las experiencias de otros países, ¿por qué no implementar un sistema como el QR verde para habilitar el turismo interno provincial? Es muy buena la pregunta, quien la está haciendo, y aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es la parte privada y la parte pública. Una no funciona sin la otra. Para ello es necesario que quienes establecen normativas, leyes, sepan escuchar a la parte privada y tener en cuenta que sobre todo lo que es la actividad turística es la cuarta actividad más importante en Argentina en cuanto a lo que es el tema económico hablando, en cuanto a los recursos que genera de trabajos, de familias que pueden sostenerse a través de esta actividad. Y sí, aquí lo que se debería hacer es consensuar con cada una de las provincias y con la nación y tener, digamos, una disposición única para este tipo de circulación como lo que sería una tarjeta verde. Acá alguien decía cómo veías vos la seguridad en Argentina.
Bien, es un punto también muy importante, pero está relacionado con lo que es más bien la seguridad en general. Estamos en un momento bastante crítico porque tenemos que basarnos sobre todo en la problemática de la conectividad, y cuando me refiero a la de la conectividad, a la accesibilidad también a la tecnología, a los futuros estudiantes de seguridad, de cómo se van a ir preparando para lo que sería el año que viene y para los que ya están en funciones, ¿no es cierto? Todo esto nuevo que se va generando, porque no es nuevo no solamente en Argentina, sino en el mundo, de muchas problemáticas que se fueron surgiendo por los permisos, de qué forma, si esta persona podía circular o no. Hay una palabra muy particular que se utiliza habitualmente, que es la palabra criterio, pero el criterio de uno no es el criterio del otro. Entonces debemos ser más específicos cuando estamos en un control, y como dije en otras ocasiones, no solamente debo saber realizar un control con respeto con la autoridad como funcionario policial o como autoridad del Estado, sino también debo ser respetuoso como ciudadano común, saber tener conciencia de que si esto no lo debo hacer en este momento, no tendría que transgredir esa normativa, ya sea administrativa, contravencional o, lógicamente, penal, ni que hablar. Bueno, me parece que está respondido y que tenemos mucho por hacer también. Así que bueno, bienvenida a la seguridad turística para trabajarla, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, así es. Muy bien. Bueno. Y lo que dice el público-privado, consenso, participación, siempre van de la mano. Así es. Bueno, lo despedimos, Fabián, y los esperamos mañana todos en un nuevo evento. Queremos ser puntuales y no transgredir los espacios y los horarios que nos han dado. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos mañana. Nos estamos viendo mañana entonces. Gracias a ustedes. Chao. Chao a todos.